Saludos, República Dominicana. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Comienza su programa La Cirugía de la Verdad. Aquiles Olivo quien les habla y el estelar José Checo. Nosotros estamos en el aire una hora compartiendo los temas que más se debaten en la República Dominicana. Temas que son candentes, que son duraderos, que permanecen en el tiempo. Nosotros lo tratamos aquí en Cirugía a la Verdad y que no ocultamos nada sobre esos temas. Siempre le damos el valor, le damos el rigor que merece cada uno de esos temas. Hoy el tema que se está debatiendo en Santiago es que si se ha convertido en la meca del cibercrimen. Durante un operativo realizado el pasado miércoles, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por delitos de alta tecnología. Esos delitos de alta tecnología no son nuevos ni exclusivos para estos litorales. Esto es nuevo para ciertas personas, pero a ti te están estafando por WhatsApp. A ti te están estafando en bancos, que a uno acabó ahora mismo de llevarse 200 millones, la friolera suma de 200 millones de pesos en un ciberataque. Los ciberataques se están poniendo de moda en todo el orbe. En Europa se está corriendo la voz de que la gente debe abastecerse, José Checo, de agua, tener dinero en efectivo, tener alimento suficiente, porque se prevé un colapso de algunos sistemas que son vitales para el desenvolvimiento cotidiano. Saludo cordial para ti, Aquiles Olivo, y los amigos que están al tanto de la cirugía de la verdad. Fíjate, aquí se creó una escuela hace algunos años. Y digo que se creó una escuela porque había un call center que tenía allí maestros, estudiantes, y tenía colaboradores profundos en todos los niveles. ¿Y qué hacía ese call center? Precisamente atrapar a muchos ingenuos. Era una tapadera. ¿Sí? Una tapadera. Sí, sí. Una tapadera. Pero también tú escuchabas a todos los hombres, medio relambíos, gente que le gusta ser enamoradizo, que le gusta a las mujeres jóvenes y cosas, que vivían en las redes con el grito al cielo. Sí. Con estafas millonarias, con, ¿cómo le llaman eso? Cuando alguien te está extorsiones y todo tipo de delitos, porque mucha gente tú lo saludas por las redes y te presenta una fachada. Pero ahora con la inteligencia artificial resulta que la realidad es una incógnita y se está dejando atrapar muchísima gente por estar, si se quiere, navegando en las redes. Pero no solamente eso, no es como yo estoy hablando, que solamente en las redes. Es que el delito electrónico está ocupando muchos espacios. Es una modalidad de la era digital, una modalidad que se ha ido metiendo por debajo de la puerta, porque en un 99.5%, vamos a poner un 0.5%, la ciudadanía, los jóvenes, los adultos, los más jóvenes, están usando el móvil, los celulares. Hay gente que son maniáticos con los celulares. Valga aclarar que en algunas civilizaciones, más allá de la frontera de República Dominicana, estos ciberataques están siendo estudiados. Las escuelas, la gente dice, no, con celular y aquí no vengan. Eso en Suecia desmantelaron todo lo que tiene que ver el proceso de enseñanza basado en la tecnología y retornaron lo que es el lápiz de carbón y lo que es el cuaderno. Toda la civilización humana en todas partes está siendo víctima de estos malandros. Entonces aquí en Santiago se preguntan si esta es la meca del ciberataque, si es la ciudad donde se anidan, donde está la guarida, donde está el escondite de lo que conocen y las herramientas para llevar a cabo lo que son los delitos cibernéticos. 20 personas este miércoles fueron investigadas aquí en Santiago por ese hecho bochornoso, porque también despojan a viejitos, despojan a gente que tiene pocos recursos. Deposítame a esta cuenta que fulano está interno aquí en un hospital de la ciudad de La Vega, o en Barahona, o en Pedernales, en El Ceibo. Ellos buscan una estratagema de manera que tú no puedas llegar tan fácil ahí de que a Pedernales, a Barahona, y entonces ahí cometen eso
delitos modernos que se conocen como cibernéticos, y aquí en Santiago se preguntan si realmente se trata de la Meca, la ciudad idónea para cometer esos delitos. Santiago es una ciudad estratégica que está ubicada en el corazón del Cibao, pero tiene otra condición, que es una ciudad donde la economía fluye, donde hay mucha gente que maneja dinero, pero otra condición es que hay muchos incautos, gente que tiene una gran cantidad de celulares, hay gente que tiene 3 celulares, aquí hay una gran portabilidad numérica, la gente tiene 2 y 3 celulares, y como tú dices, si vaya al baño, agarra el celular, se graba dentro del baño, pero si está comiendo, y le da tantas informaciones que no debe darle a los malandrines, a los hackers, a la gente que se especializa en el delito electrónico. Entonces, creo que eso ha creado en Santiago esa situación de que a cada rato los cuerpos de investigación tienen que desplazarse a esta ciudad porque quedan células de lo que fue, como yo decía hace unos años, una entidad, un call center entero que estaba dedicado a robar dinero electrónico de cajeros, de cuenta bancaria, de usurpación de identidades, todo tipo de delitos. Entonces, Santiago, ciertamente, por eso que yo estoy diciendo, porque se creó una escuela, un call center, dejó todo un número de personas que son expertos en ese delito. Y afinan cada día más, afinan esa estrategia de tal manera que separa poco el hilo entre la realidad y la ficción que ellos te montan. Muñeco, es muy pequeño. ¿Tú nunca has caído víctima? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, esos ciberataques vienen desde las cárceles. Desde Rafael, hay mujeres que la agarraron en Dajabón, que la han agarrado en Mao, que la han agarrado en La Vega, porque ellos cada día afinan esa estrategia. Hay personas famosas que hackearon el WhatsApp. Mira, José, hay un tema que va a ser permanente porque no ha llegado a un desenlace y se mantiene vigente, que es la sanción que ha puesto Estados Unidos sobre los Castro y sobre Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, y la familia Castro. Ellos no conformes con eso, acusan formalmente en la corte de New York a esa figura que aparece ahí, y ellos, a Raúl Castro, está siendo acusado por 9 delitos imputados para que responda ante esa corte de los Estados Unidos, y eso ha caído en Cuba muy mal. Ahí se está discutiendo una alianza, una negociación. Las propias autoridades han confirmado que sí, que están dialogando, y todo eso en América Latina, que es observable, ¿verdad? Está observando con mucho detenimiento qué va a pasar con el señor Raúl Castro. Bueno, esa es una forma de atacar una figura que hasta hace poco ostentaba el poder supremo, luego que su hermano Fidel, que es la figura cumbre de todos los revolucionarios del mundo, entre Ho Chi Minh y Fidel y Che Guevara, por supuesto, son figuras que deslumbraron toda la imaginación de todas aquellas personas que se decían ser de izquierda, socialistas o comunistas. Y lo que está haciendo el imperio al atacar a un anciano como este de 94 años, no es más que un punto de presión. Buscando una debilidad para presionar una posible negociación. Le montan un expediente a alguien que tiene cierta estima, que lacera los sentimientos del pueblo cubano de alguna manera, y le dan un golpe. Vamos a darle un golpe a los Castro para empezar un proceso de negociación, que ellos flexibilicen esa postura rígida que tienen, porque no es cierto que los Estados Unidos van a desnudarse como una señorita, así por así, ante un régimen que viene desde 1959, que fue la fecha que triunfó la Revolución Cubana, y que han librado todas las batallas con Estados Unidos con tal de que esa revolución se mantenga en pie. Parece que Donald Trump está como esos pescadores que va colgando en un gancho lo que está pescando. Él no quiere irse de la posición sin haber dejado un legado
de que acabó con lo que él le llama, que eso no existe, el comunismo en la zona. Es verdad que Cuba tiene un partido comunista, pero el comunismo por sí, per se, no existe, no se ha podido aplicar en ninguna nación del mundo. Si acaso un sistema socialista, y a partir de ahí es por el modo de que el Estado en Cuba es totalitario, abarca todas las ramas del saber, de la economía, de la sociología, lo abarca todo, es un sistema totalitario. Entonces Donald Trump se ha propuesto romperle la madre a todos los sistemas socialistas de este continente. Cuba no representa ninguna amenaza. Ningún peligro para el imperio. Nada. A Cuba, y ustedes lo han visto así, lo que le están dando es comida para que no se mueran de hambre. Claro, y él dice el presidente Trump. No hay una bombilla encendida. Dice el presidente Trump que desde que termine su trabajo en Irán, yo entiendo que ese trabajo de Donald Trump con Irán son muchas conferencias, muchos encuentros para negociar, sí, porque la guerra no le salió. Se va a ocupar de Cuba. Desde que yo termine los compromisos que tengo con Irán, me voy a ocupar de Cuba. Él dice que la situación cubana es otra, que no le va a marchar con esa maquinaria de guerra, pero sí con un andamiaje y con una ofensiva diplomática con tal de arrodillar esa revolución y someterla a lo que es un proceso de apaciguamiento, debilitarlo, de ablandamiento, para decirle, te voy a dar trigo, te voy a dar maíz, te voy a dar arroz, pero tú tienes también que comenzar a desmontarme la cantidad de presos políticos que tú tienes que comenzar a flexibilizarme con qué sectores tú te vas a quedar. ¿Te vas a quedar con la educación? Sí, te quedaste con la educación. ¿Te vas a quedar con la economía? Esto. Entonces, tú tienes que decir con qué se va a quedar la revolución y que le tire todo eso al libre mercado, la parte más importante que es lo que procura Donald Trump, y un mecanismo para que el libre mercado empiece a operar en esa isla que, como decíamos, tiene ya unos 60 y pico de años bajo el régimen socialista. ¿Sabe unas cosas, Olivo? Que yo nunca había visto un halcón de la guerra tan depurado. Hay que quitarse el sombrero con Donald Trump, porque Donald Trump no tiene miramientos humanos. A él no le importa que ese pueblo de 12, 13 millones de personas esté pasando hambre, que no tenga medicamentos, que no tenga energía eléctrica, que no tenga agua para bañarse, jabón, pasta de dientes, medicina. No le importa la industria cubana. Porque él lo que quiere hacer valer el principio de un imperio que, aunque sea decadente, un imperio que está perdiendo fuerza, pero él quiere prevalece todavía. Prevalece. La industria cubana, la producción cubana está paralizada. Ese es un país apagado, un país con una hambruna, un país con una calamidad colectiva. Y nadie dice nada de América Latina. ¿Quién defiende a Cuba? ¿Y dónde están los comunistas de América Latina? Solamente dos personas han levantado la voz. ¿Quiénes son? Lula y la Sheinbaum. Después, todo es un cementerio de voces. Todos han hecho nadie. Operación Pantera Rosa. Haciendo mutis por la derecha. Sí, mira, aquí se le va a dar a Trump. Aquí en la República Dominicana, la presa de Atillo, una presa que es una presa de cola, la presa de Atillo. ¿Qué significa que sea una presa de cola en términos prácticos? Que tú no puedes desaguarla, tú no tienes un desfogue como tiene Tavera, que si tiene mucha agua tú comienzas a desfogarla. Contrario a lo que es el desfogue, existe lo que le llaman presa de cola, que se van extendiendo en volumen de agua hacia atrás, y entonces crecen desmesuradamente, sin límite. Y entonces los técnicos del INDRI comienzan a decir que ahí se hablaba la semana pasada de que el agua había sido contaminada por la presencia de la minería que existe en lo que es la provincia de Cotuí, Maimón y todas las zonas aledañas. Y entonces los técnicos del INDRI han descendido al terreno y dicen que esa agua, esa contaminación es producto de lo que es las algas que se producen ahí. Nosotros estamos claros en el sentido de que el sargazo en el mar, las algas en los ríos, causan bastante daño, pero ahí hay confirmación de parte de Osiris de León de que históricamente ha habido mucha contaminación que se vierte sobre las aguas
de la presa de Atillo, y que la versión de él no la vamos a negar, pero también hay que corroborar con otros estudios técnicos lo que está pasando con la presa de Atillo, José Checo. Ya la palabra de geólogo Osiris de León no es ley, batuta y constitución en este país. Tuvo una época que dominaba y su palabra era santa, ya no. Pero lo de las algas es una realidad, son animales que parecen plantas y se descomponen y dan olor. Ustedes han visto el sargazo, que tú lo tocaste de ramplinazo, dan un mal olor porque es que se descomponen y hay un hedor y hay una zona y eso puede contaminar muy bien las aguas de una presa tan amplia, la más grande de este país como la de Atillo, donde se ha acumulado agua y ustedes saben lo que es el agua. El agua tiene componente H2O, pero además allí discurren muchas otras cosas. Está la parte del lodo, si hay arena, si hay, depende del tipo de material, si hay peña, si hay lo que sea. Y todo eso se combina porque la tierra moviéndose a 1.600 kilómetros, nadie se da cuenta. Y hay que admitir que es una zona de minería. Sí. Nadie puede negar que Cotuí, Maimón, todo lo que es Bonao, todos son pueblos mineros. Y sí le han tirado cosas a esa presa. Y esa presa está en esos contornos de explotación minera. Sí. ¿Y por qué no nos dedicamos a admitir que se trata realmente de consecuencia directa de la explotación minera? Eso era lo que tú no querías decir. Tú debiste empezar por ahí. Sí. Hablar responsablemente como un macho. Miren, eso está muy próximo ahí. Ahí están tirando algún tipo de material. De la explotación minera en la zona. Sí. Por suerte, yo sé que no lo vamos a tratar, que no está dentro del calendario, pero por suerte una jueza paró aquí en los trabajos de la cordillera septentrional. Dijo, no, es un mandato. Vamos a parar la minería hasta que ésta sea responsable, porque hasta la fecha, aquí en el país no ha habido minería responsable. Inclusive en Cotuí, a mí me da pena ver cómo los productores avícolas, los productores de reses, se le moría el animal vacuno. 4 vacas muertas por tomar a las aguas lo que es Atillo, sí, de ahí, de esa presa. Y 4 vacas, para usted matar un animal de 900 o 1.200 kilos, tiene que haber mucho veneno, mucha contaminación para que mueran 4. Las gallinas, los cerdos, los burros, los caballos, que se mueren por la contaminación de esa zona. Por suerte pararon los trabajos aquí de exploración. Bueno, pero ese es el tema. Adelante. El otro tema interesante es que finalmente dice Donald Trump en una rueda de prensa, que quiero decir ahora que pueden cambiar de opinión, pero ese fue uno de los puntos que han tenido que aceptar. Han aceptado eso. O sea, ¿qué es lo que han aceptado la gente de Irán? La gente de Irán le han puesto como una cuña con el tema de la fabricación nuclear, de una bomba nuclear, que consiste en enriquecer el isótopo del uranio, ¿verdad que sí? Un isótopo escaso que tiene el uranio, una presencia de mínima, y entonces eso se enriquece mediante mecanismos de centrífuga, y eso se construye con el tiempo, trabajando eso, y entonces han logrado ya enriquecerlo en un 75%, hablando de un 80%, ya casi está apto para lo que es la fabricación de una bomba nuclear. Y lo que vieron la película Oppenheimer, una película de Los Álamos, Nuevo México, que fue donde se fabricó esa experiencia de Trinity, que fue la experiencia nuclear, lo que significa usar eso, el poder atómico, eso significa cambiar el equilibrio en la zona. Una vez Irán tenga lo que le llaman el control de una bomba nuclear, Arabia Saudita, Qatar, todos los países que están en esa zona tendrían que proceder a tratar de obtener también el poder nuclear, porque eso disuade los conflictos, representa el respeto que tienen los países, y todo eso cambia lo que es el equilibrio que existe en la zona. Y Estados Unidos sostiene ahora, Donald Trump
de que ese tema, que es el tema neurálgico, el tema sensible, el tema clave de los puntos de negociación, ya ellos han aceptado la no fabricación de una bomba nuclear. Es un tema interesante a discutir porque hay 10 puntos clave y en esos 10 puntos parece que Occidente ya tiene consensuado el más crítico, el más de mayor impacto, que es el de si le vamos a dejar la libertad, la mano suelta para que sigan hacia adelante en la fabricación de un artefacto nuclear que lo llaman Davy en la película. Vamos a ver, José Checo. Sí, mira, hay un detalle, si tú te recuerdas, Olivo, en el primer bombardeo del primer ataque que ejecutó Donald Trump, decía que había destruido el 90% de las instalaciones las instalaciones científicas, porque para usted enriquecer el uranio y dejarlo a las intemperies. No, porque no están a la intemperie. Nunca está a la intemperie. Eso está en túneles muy profundos con un andamiaje con un nivel de seguridad total. Y Donald Trump estaba celebrando. Ni siquiera en esta oportunidad tampoco pudo destruirlo. ¿Por qué? Porque está en una profundidad tal. Irán se encargó. Irán, hemos dicho nosotros que admiramos su cultura milenaria y han hecho gala de oponerse a dos de las potencias, dos potencias guerreristas, militaristas, como es Estados Unidos e Israel. Con tecnología propia. Sí, con tecnología, con sello, Nilostar, una fabricación de cohetería. ¿Qué implica fabricar eso? Mucha matemática, mucha física, mucha ciencia y producirlo en un tiempo récord. Aprender eso es lo que implica saber, ese saber en un tiempo récord es lo que ellos han hecho y ellos le han sacado los colmillos. No es una ciudad de camello, no es un país de desierto, no es una sociedad de comer nueces como se pensaba. Es una sociedad que ha avanzado en el desarrollo tecnológico con en el mundo. Con tan buenos científicos como los mejores. Y ellos realmente no tenían la intención de crear, mejor dicho, sí la tenían, la han tenido siempre. Porque tienen un enemigo, yo no diría que tan cercano, pero está en la periferia, que es Israel, que tiene bombas, que tiene unas 400 bombas nucleares. Y si tú me preguntas a mí, como he tenido yo discusiones con otros comunicadores que no son tan brillantes como tú. No, pero eso me halaga. Pero es así. Entre Israel e Irán, ¿quién tú consideras que tiene mayor cordura y mejor forma de comportarse ante Irán? Israel se considera el pueblo elegido de Dios. Israel, porque se ha peleado con Egipto, con todo lo que ha aparecido por ahí. Peleó en el 69 con Egipto, peleó con Irak, peleó con Irán, peleó con el Líbano, peleó con 6 países y ganó, en la guerra de Kippur y le ganó. Entonces de ahí es que viene esa fama de que... Pero sí, lo que me pregunto es si ese país belicista que se cree tocado por un dedo de Dios y ha peleado y ha maltratado a todo el mundo, tiene 400 bombas nucleares que nunca han sido supervisadas ni tocadas por la Comisión Internacional que tiene que ver con la vigilancia y control de armamentos nucleares. Israel nunca ha dejado que una comisión. Entonces yo digo, ¿por qué Irán, que ha sido tranquilo, que no ha estado bombardeando a nadie, sino que responde más bien a las agresiones? Eso es lo que ha hecho Irán. Entonces, miren cómo se ha defendido. Irán está abusando realmente el uranio enriquecido en un 65%, porque toda la gente que ha leído, periodistas, sabe de la fisión del átomo. Bueno, el tema es que el átomo tiene dos maneras de trabajarse, que es mediante la fisión, que es el roce, el choque, y la otra es la fusión, que es tratando de unir los electrones, y eso genera un gran poder atómico. Esa es la realidad. Energía. La realidad es que ellos dicen que... Ya si tú lo sobrepasas el 85, tú tienes una bomba. Y ya el tema poderosísima. El tema es, José, que ya hay un acuerdo en el plan de paz. Sí, porque es que ellos no tienen inconveniente.
Ahora, yo creo que va a ser difícil ya controlar que ese país tenga también sus armamentos nucleares como lo tienen otros, porque después de Trump, ¿qué vendrá? Bueno, mira, en Bonao hay un diputado al Congreso de la República que se llama Fabián, un diputado que es histórico, muy querido en Bonao, la provincia Monseñor Noel. Un saludo para José Fabián, que es diputado. Fabián dice que por la autopista Duarte no se puede circular, que eso está lleno de hoyo. Y yo traje ese tema aquí porque ahí se ha metido un gran dinero, una gran plata. Hey. Ahí se ha colocado dinero por encima de las expectativas en el gobierno de Luis Abinader. Y de Línea Ascensión, que es el secretario general, secretario de organización de ese partido en la actualidad, que ellos quieren reelegirse, ellos van a reelegirse todos. Mentía. Y entonces ese señor de Línea Ascensión, que fue responsable de esa obra, no puede salir ya a este país ahora con que ahí está lleno de hoyo. Eso lo dice el señor Fabián, diputado por la provincia Monseñor Noel, de que no se puede circular y que ahí hay una fuente de accidentes de tránsito sistemática que está afectando a la población, y que él le hace un llamado a que revisen lo que está pasando en la autopista Duarte, José. Miren, la autopista Duarte, mientras Deline hablaba que de aquí a La Vega la autopista Duarte estaba hecha un cachú, yo iba y circulaba por ahí, pero no iba porque iba a supervisar, no, porque tenía que ir, y pasaba y me daba cuenta de si este ministro está mintiendo, porque es que la mayoría de los políticos se ha hecho a la idea de que ellos son buenos en la capacidad que saben fingir, simular y hablarle mentira al pueblo. Y entonces se ríen con sorna diciendo, diablo, qué buen actor soy yo, como me planto yo frente a una cámara y hablo mentira y no se me nota. Bueno, pero el hecho es que la mentira no va muy lejos, como era que decía Barito, para comer pescado y hablar mentira. Para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque tú hablas esa mentira, ¿cómo se llama ese señor? José Fabián. No, el ministro. De Línea Ascensión. De Línea Ascensión. Habla esa mentira y después yo me quedaba con las orejas rojas pensando, ese maldito habladorazo, carajo. Salió hablándole. Con un billete de ahí, sí. Salió bien. Con un billete. Salió bien. Porque esa autopista todos los días le hacen algo. Pero todo el mundo sabe que tiene cosas detrás que no se han dicho. Se ha convertido en una fuente de ingreso. Todo el mundo sabe, digo, no todo el mundo. Hay un pueblo que está ajeno a lo que está pasando en este gobierno. Pero yo supongo que como le pasó a la gente del PLD que tuvieron que ir amarrados ante los tribunales, una gran parte de este gobierno también que se están haciendo los locos viejos, se están haciendo los desorejados, se están haciendo los bobos, van a tener que un día dado pasar ante la justicia. Un día dado va a pasar porque se han puesto locos y han metido la mano en el dinero público a dos manos cogiendo dinero del pueblo. Billete verde. Y un día aquí habrá justicia. Si le están aplicando justicia al penco, yo espero que también a estos, también, ¿verdad? Lo lleven ante tribunal. Bueno, el gobierno acaba de admitir que el déficit fiscal en la República Dominicana es de 56.446 pesos en 5 meses, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, mayo, 5 meses. Ahí el déficit fiscal es de 56.446 pesos. ¿Qué significa eso? El déficit fiscal lo que significa es que hay dos columnas contables, una de ingreso y otra de gasto, y que la columna de gasto se fue por encima de los ingresos previstos en 56.446 pesos en la primera parte del año, y eso es grave, porque tú tendrías que multiplicar esos 56.000, multiplicarlo por 2, en el caso de que no se corrija los entuertos, la dinámica del gasto que tiene el gobierno, y entonces ahí tendríamos 56.440, multiplícalo por 2 y estamos hablando de 112.000 millones de pesos que se quedaría cerrando la ejecución presupuestaria en la República Dominicana. Hay una señal, diría yo, que es mala, porque se siguen aprobando préstamos, se siguen elevando los compromisos de pago de servicios de la deuda, y hay una crisis que se siente en el pueblo, porque ellos sacaron la semana pasada, sacaron del circulante
tratando de buscar medidas antiinflacionarias, 44,000 millones de pesos, José Checo. O sea que el problema de la República Dominicana en este mes de julio, septiembre, se va a sentir en la población que menos ingresos percibe como consecuencia de su trabajo. Decía Albert Einstein que si usted tiene una crisis y emplea los mismos métodos, el mismo sistema para combatirla y no le da resultados, usted va a estar en un círculo vicioso. Está tratando de agarrarte el rabo. Sí, como el perro que tiene pulga en la punta de la cola y quiere matar la pulga. Sí, pero no puede porque lo que hace es dar vueltas. Entonces, mira, aquí hay un déficit hace tiempo. Un déficit desde Balaguer, ¿desde cuándo Balaguer? Hace 27, 28 años. Ha venido arrastrándose ese déficit, una cultura de deuda. Presupuestario, es decir, lo que tú explicaste con brillantez. Hay una columna que son los ingresos y otro de ingresos. ¿Qué son los ingresos? El dinero que capta el gobierno por... la DGI. Sí, la DGI, aduana, DGI. Exacto. Y otras entidades que cobran dinerito. Entonces toda esa suma generalmente se gasta mucho más que lo que generan los impuestos. Dicen que en estos 5 meses 56,000. Yo me atrevería a meter un dedo ahí para que, porque sé que es mucho más. Que es mucho más. Porque eso no es la costumbre de este gobierno. Ellos dicen, José, ellos dicen que ese déficit es producto de ingresos por 564,329 millones y gasto por 620,775 millones, mientras el resultado primario fue de 70,151 millones para el 8% del PIB. El déficit fiscal, dice muy claro el texto del gobierno, en los primeros 5 meses de este año fue de 56,446 millones, resultado de ingresos por 564 millones de pesos, millones, y gasto por 620,000 millones de pesos. O sea que el gobierno no ha podido eliminar esa vocación a gastar mucho dinero en actividades que no le generan productividad al pueblo dominicano. Si el porciento de ese déficit es de un 2 a un 3% generalmente cada año y que se cubre con empréstitos, ese dinero hay que cogerlo para cubrir lo que es el monto total del presupuesto. Eso se llena con dinero prestado. Generalmente las cifras que nos pasan a nosotros, lo he podido comprobar del Banco Central, no son las más fidedignas. ¿Tú crees que está manipulada? La manipulan porque... La trastocan. Sí, para llenar los ojos a organismos internacionales, para presentar un déficit menor. Tipo de verdad. Otro tipo. O sea, es un tipo que ha estado ahí, ese gobernador. Que nunca ha faltado pollo guisado en su casa. Y es un león en eso. Es un corcho, como tú dices. Siempre ha estado ahí porque es una ficha norteamericana. Ese hombre no lo mueve nadie porque Estados Unidos mete 4 barcos aquí inmediatamente. Entonces es un corcho. Un corcho. Ese flota en cualquier agua que lo tiren. Sí. Y yo digo que es mucho más. A menos que en esta crisis el gobierno esté ganando mucho dinero porque ha venido toda la semana aumentando el costo de la gasolina, y eso sí le deja un gran colchón, una gran facilidad al gobierno para manejarse con opulencia, porque la crisis, cuando es una crisis, quien la está pagando y quien gana dinero dentro de esa crisis es el gobierno, tirándole ese problema serio al pueblo, que son los precios de los combustibles. Y como van subiendo, lo que son los derivados de petróleo aquí, el gobierno puede estar riéndose con la muela de atrás en estos momentos y tener un déficit menor que lo habitual. ¿Tú crees que entonces que hoy viernes se trata de subir los combustibles o no? ¿O lo van a permanecer así? Mira, hay una situación muy complicada con la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia. Están pidiendo un cese al fuego. Están pidiendo ahí también que se detengan las hostilidades, pero el presidente ruso Vladimir Putin acaba de decir en una rueda de prensa que no se detendrá. El presidente ruso dijo en la entrevista que se puede negociar la paz
y al mismo tiempo seguir combatiendo, dice él. Ese señor, que es presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó ayer jueves un posible alto al fuego en Ucrania, ya que adujo se puede negociar la paz y al mismo tiempo seguir los combates. Él está decidido a que no lo metan al medio. Esa es la palabra, porque un proceso de paz te mete al medio, te descuida, y por el otro lado viene entonces una ofensiva de la parte opuesta. Y Putin, que es un estratega, un viejo lobo de la política, está previendo eso, que lo que decía José Checo es cierto. Próximamente habrá un proceso electoral en Estados Unidos y el partido oficialista gobernante, el partido de Donald Trump, procura llegar ahí con ciertos éxitos, y entonces la guerra de Ucrania es un gran éxito, pero parece que no se le va a dar ese tema. Sobre todo que es una promesa del presidente Donald Trump, y ellos están tratando de agotar una política diplomática a ver si Trump cede, pero Trump no tiene que ver ni con Estados Unidos, con la necesidad intrínseca de Trump. Él ha repetido que él cree que puede lograr los objetivos militares como lo está llevando a cabo de manera sistemática, golpeando donde más duele. Lamentablemente esta guerra no se para, porque ahora Europa y sobre todo Gran Bretaña está prestando su concurso para mantener a Zelensky parado allá, y se está peleando, y es lamentable que se estén matando tanta gente, de jóvenes ucranianos, jóvenes de rusos y jóvenes de otros países que participan en calidad de mercenarios. Esta guerra debiera parar, pero no se ha podido, porque Donald Trump no pudo parar la guerra. Tiene una parte del gobierno detrás, le dicen el gobierno duro, e intereses, halcones de las guerras, que tienen inversiones y que quieren realmente en Ucrania, tienen intereses creados, y por eso va a ser difícil parar esta guerra. A ver si Donald Trump lo logra, pero tendría que vencer a Europa. Europa no quiere saber de Trump, se desprendió de Trump, y ahí está entonces ese hilo conducente que mantiene la guerra viva, porque ya de Estados Unidos no está llegando ayuda al señor Volodymyr Zelensky. Lo están haciendo los europeos y el Reino Unido, que tienen, como desde siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, una apatía y un miedo irresistible al poderío ruso, al poderío militar ruso. Lo ven como una amenaza, y por eso quieren mantener esa guerra de desgaste con Ucrania. Mira, ahora mismo también hay una noticia que es interesante, es que Donald Trump dice que insiste en reunirse con el señor Mustafa Khomeini, porque supuestamente, si tú sigues la crónica, tú sigues los hechos, Mustafa Khomeini, ese día de los bombardeos a su padre, estaba presente y fue lesionado en la cara, fue lesionado en una pierna, pero él no se ha dejado ver en parte. Nadie ha dicho, yo vi ayer en la mañana una reunión con ese señor que se llama Mustafa Khomeini. Entonces, Donald Trump lo que quiere es averiguar si es verdad que él está vivo, porque quien está dirigiendo el conflicto, las negociaciones, quien está dirigiendo las hostilidades, los intercambios, es una junta militar. Ellos se han enroscado, como hay una jugada entre el enroque, ellos se enrocaron y tienen protegido a lo que es Mohamed Khomeini, el Mustafa Khomeini, que es el hijo de el que murió. Y entonces Donald Trump tiene intriga. Yo quiero reunirme con él porque yo no lo he visto en todo este proceso de negociación de paz. Esa figura ha sido pasiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatollah Mustafa Khomeini, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz. Eso es una intriga, que él está intrigado, porque él dice, ven acá, si este hombre es el heredero, no es posible que esté comiendo frijoles trancado solamente debajo de un búnker. No es posible que esté dándose un manjar todos los días y yo no sé quién es. Lo que pasa es que a raíz de todas esas infiltraciones que se dieron en ese país, que se le infiltraron en el poder y decapitaron a muchos de los cuadros de mando que habían ahí, entonces ellos rápidamente han reaccionado, y todo lo que es la responsabilidad de protección, de seguridad, todos esos aspectos ellos lo han analizado, y entonces su intriga tanto a Israel
el pueblo elegido de Dios, como a Estados Unidos de América, que fue usado ya, que no está tan de acuerdo con Israel. Ese es el hecho. ¿Tú crees en eso, que Israel es una buena historia, José? No, pero yo... Tiene mucha calidad esa narrativa. Sí, yo sé lo que tú estás diciendo. Pero ¿tú crees en eso de que Israel es el pueblo de Dios? Bueno, tienen su narrativa, la de ellos. Yo mismo no puedo creer ni no creer. Yo lo que sí sé es que ellos tienen una narrativa que tiene bastante calidad para los fines de desarrollo, para los fines de la guerra. Pero también esa narrativa la tenía el rey Salomón cuando andaba con supuestamente el arca, que el arca transformaba el ambiente de guerra, el escenario, y obtenía la victoria. Mira, Hugo Vera... Déjame decir algo sobre Mojtaba Khomeini. Y es que hay dos cosas que hay que destacar sobre esto. Ciertamente, los aparatos de inteligencia israelí son de primerísima calidad. Y cada vez que un líder iraní sacó la cabeza, lo eliminaron. Hay que decir eso. Que ciertamente resultó herido porque estaba en la casa con el anterior ayatollah. Pero también destacaba ayer, que tal vez no lo dije muy claro, que Donald Trump está especulando con las declaraciones que da a la prensa. Y no está especulando por el gusto, por hacerse simpático. Eso es estrategia. Sino porque cada expresión del presidente mueve los mercados en un sentido o en otro. Y cuando tú ves que su grupo compra o deja de comprar o vende acciones, es porque Donald Trump ha dicho algo que mueve los mercados, la bolsa de valores. Y en ese intercambio de sub y baja hay miles y miles de millones en ganancia. Donald Trump ha especulado con ese tipo de declaración, que da una declaración favorable. Por ejemplo, nosotros tuvimos una conversación sumamente importante y maravillosa con los directivos de Irán y la paz está cercana. Ya eso basta para que se desplomen los precios del petróleo y ahí entran ellos. Excelente. Miren, aquí en la República Dominicana se ha presentado el hecho de que en las principales playas de la República Dominicana, donde vienen a esparcirse, donde se viene a buscar el calor, donde los turistas vienen a buscar el almuerzo caliente de calidad que se prepara aquí en esta isla, el calor humano que se le da a ellos, esas playas están llenas de sargazo. Sí. Se tienen varios, ahí el sargazo se ha convertido, sobre todo en San Pedro de Macorís. Tú vas y te acercas y mira todo ese malecón cubierto de ese amarillo turquesa que cubre las playas. Y entonces cuando te topan en el cuerpo, tú sientes una picazón. El sargazo no es más que una planta que tiene filamento, sí, que se produce en el mar de los sargazos, sí, y que en determinada temporada, a consecuencia de que de las corrientes marinas, se desplaza hacia el Caribe, se desplaza lentamente hacia México, y todas las playas se ven cubiertas en esa temporada para el sargazo. Aquí en la República Dominicana, que nos gusta, estamos buscando la manera de eliminar el sargazo. Y hay gente, uno que dice, un inventor que dice que va a convertir en sargazo en alimento, va a hacer una hamburguesa con el sargazo. Y yo no sé, a mí no me gustaría comer una hamburguesa de sargazo. Comerse una hamburguesa de sargazo es una afrenta. Yo he oído combustible, he oído que sirve se podría producir abono, se podría convertir esto en combustible, cosas así. Pero eso, sí, de hamburguesa. Una hamburguesa de sargazo. ¿Tú te has bañado con una playa con sargazo? Correcto, me he bañado. Yo he estado ahí y el olor no es exactamente agradable. No es agradable. Como un amigo mío que yo tengo. Tiene que sazonarse bien. Sí. Tiene que ponerse en un sazón. Huele igualito que huele a desperdicio, como si hubiera abandonado el hábito del baño. En Cuba cogen ahora mismo los chimis, los hot dogs que están en la calle, y preparan los hot dogs con los trapos del suape, los sazonan bien y venden ese hot dog porque no hay carne. Y entonces todas esas cosas no me extrañan de que se va a convertir en una hamburguesa. Pero perdón, aquí no hubo mucha promesa del presidente que iba a resolver hay un concurso abierto, pero perdón, para las ideas. El presidente Abinader, si yo no tengo mala memoria, dijo que iba a resolver eso y que estaban pensando en esto y que estaban estudiando esto y que había una compañía extranjera que estaba estudiando convertir eso en tal cosa.
Pero parece que solamente saben hablar y hablar palabras huecas. Así no, presidente. Hay que respetar lo que uno dice. Oye esto, primer capítulo, y el verbo se hizo carne en la Biblia. Génesis. Claro. Entonces, la palabra debe tener un poquito de respeto y quien la dice, respetar lo que dice y cumplir. Bueno, ahí está el sargazo. Ahí está el sargazo. El hecho es que en República Dominicana las principales calles están cubiertas, las playas, de ese filamento, de esa planta amarillenta que se va desplazando por la corriente marina hacia los diversos litorales donde llegan los turistas, y hay concursos. Quien presente buenas ideas se le van a otorgar contratos para que operen, eliminando el sargazo de nuestras playas. Aquí en República Dominicana hay un caso que es el caso de Hugo Veras. Ese apellido suena mucho porque ese apellido Veras está ligado a la diversión, está ligado al buen nombre, está ligado a las mejores causas. Pero ese señor que está ahí, Hugo Veras y Jochi Sánchez, ¿verdad? Jochi Gómez, que es el responsable de hacer la mancuerna en las diferentes instituciones y salirse con la suya, está envuelto en el caso del Intran, que una jueza que se llama Yanivet Rivas, del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, iba a conocer hoy y mandó eso a juicio de fondo. Ellos van al fondo ya para hacer conocido el caso que tiene que ver con el Intran, que era un contrato de semáforos, y tiene previsto leer este viernes a partir de las 9, que ya lo leyó, el fallo de la audiencia preliminar del denominado caso Camaleón. Ese caso de ellos dos es el caso Camaleón, también conocido como caso Intran, en el que se decidirá si se entra o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, el señor Hugo Veras, que tiene un famoso programa en la radio. Sí, son dos figuras, especialmente Jochi Gómez, que es conocido, hijo de un productor y de una persona que ha estado ligado al PRM durante décadas, un periodista, Guillermo Gómez, hijo de Guillermo Gómez. Y bueno, esta es una figura que ha estado muchas veces en los tribunales, y no de paseo ni como observador, sino acusado de varias bellaquerías que ha hecho este muchacho. Yo no sé cómo rayos le dieron a este señor un contrato para llenar de semáforo el Gran Santo Domingo, unos 1.200 millones. Aquí se habló de que iban a cancelar ese contrato un año después de haber dicho el señor ese de compra y contrataciones. ¿Cómo que se llama él? Carlos. Sí, Carlos Gómez. No, me refiero a el de compra y contrataciones. Sigue para adelante, José. Bueno, ese mismo señor. Bueno, pues este caso es penoso. La empresa de Gómez de Colores ha sido sometida. Él también ha estado varias veces preso, pero por 2 o 3 días. Son dos popis que se han reído de este país, que no le han dado un trato realmente increíble. En ese contrato, José, cuando se leyó con la lupa, porque la letra de los contratos se escribe en pequeño para que uno se enrede. Sí. Tú vas a hacer un contrato a un banco, a una empresa financiera, tú vas a hacer un contrato donde quiera, pero hay cláusulas en ese contrato que se escriben en pequeño, como tratando de persuadirte a ti que no abunde en la lectura de eso, porque eso es simple peccata minuta. Pero ahí encontraron, cuando leyeron el contrato, que había 1.177 millones que no eran explicables a la luz de lo que se ventilaba, que era la compra de los semáforos para que se ordenara el tránsito en la ciudad de el Gran Santo Domingo, específicamente. De manera que Hugo Veras y Jochi Gómez irán al fondo. Esa es la noticia, decidido por la jueza Rivas, que es la que tiene el caso, y ellos tendrán que batallar ahí. Recientemente... Ellos han dicho que ese contrato estaba autorizado por el Palacio. Recientemente se descubrió... Eso, recientemente se descubrió una conversación de WhatsApp entre esos dos malandrines que están ahí. Sí, comenzaron a indagar. Buscáis y encontraréis, dice en la Biblia. Y comenzaron a buscar y encontraron entonces en el WhatsApp de ese señor que se llama Jochi Gómez
y ese que está ahí, que Hugo Vera, que ellos se habían comunicado en una conversación que relacionaba ese contrato, esa operación que iban a llevar a cabo. Nosotros nos vamos y regresamos el lunes con otra entrega de lo que es Cirugía de la Verdad. Cuídense. Wow.